para que el pedófilo no dé el paso al pederasta, que están luchando contra sus demonios. sus propios demonios. ¿Por qué no se coge todo el material incautado que hay de pornografía infantil y se pone a disposición del pedófilo que lo pida? Ya que está hecho. Que ya está hecho. Así el pedófilo no pedirá nuevo material. ¿Sabes el problema? Y así igual puede sustituir. Sí. Ay, Dios mío, ¿qué está pensando este hombre? ¿Será esto una solución? Vémoslo desde la antropología de género. A ver, ojo. Hay una forma de violencia que es especialmente peligrosa. No es la violencia que se ejerce con los puños, es la violencia que se ejerce con palabras que suenan razonables. Ojo con eso. Que los pedos con mucho filo consuman cierto producto para que no sean delincuentes, híjole, con argumentos que parecen compasivos, con discursos que usan el lenguaje de los derechos humanos, porque cuando un discurso, cualquier discurso, termina poniendo en el centro al agresor y dejando solo o sola a la víctima, algo está pues mal, ¿no? La antropología de género pues lleva décadas documentando cómo ciertos discursos sociales operan para desplazar la responsabilidad del agresor hacia la víctima, hacia la sociedad, hacia cualquiera menos donde corresponde. Espera, si te está gustando mi contenido, puedes apoyarlo comprando cafecito veracruzano aquí de Coatepec, Veracruz. Mensaje en privado o a mi WhatsApp. Por ejemplo, la socióloga Carol Smart introdujo el concepto de discursos de neutralización, o sea, estrategias argumentativas, o sea, de mucha palabreja, mediante las cuales quienes cometen o justifican actos de violencia construyen marcos narrativos que minimizan el daño, humanizan al perpetrador en exceso o presentan al agresor como víctima de sus propias circunstancias. ¿Cómo se reconoce un discurso de neutralización, dirás tú? Pues tiene ciertas características muy específicas. Primero, desplaza el foco de la víctima al agresor. En lugar de preguntar qué le pasó a quien fue dañado, pues pregunta cómo podemos ayudar a quien dañó. La víctima desaparece del centro del análisis. Segundo, usa lenguaje clínico o técnico para suavizar la gravedad del daño. Términos que suenan neutrales, muy científicos, muy mamalones, muy compasivos, que hacen que lo inaceptable suene administrable, negociable, solucionable con políticas públicas, incluso muy humano. Tercero, presenta al agresor como alguien atrapado en una condición que no eligió y que merece comprensión social antes que consecuencias legales y sociales. Esto no es empatía porque está desplazando a la víctima con el agresor. Ojo con eso. Esa es una trampa lingüística, y esta es la más peligrosa, la cuarta. Construye una falsa oposición entre proteger a las víctimas y comprender al agresor. Ojo, como si ambas cosas fueran compatibles. Como si pedir responsabilidad para quien daña fuera falta de sofisticación intelectual. Es que tú no lo entiendes a profundidad y yo sí. No. Ojo, nos pueden envolver con palabrejas. La criminóloga Caitlin Daly, en sus estudios sobre justicia restaurativa mal aplicada, documentó exactamente este patrón. Cuando los marcos de comprensión, entre comillas, del perpetrador, se construyen sin ancla en los derechos de la víctima, terminan funcionando como escudos de impunidad, Y cuando esos discursos involucran a menores de edad, las personas con menos poder, menos voz y menos capacidad de defenderse dentro de cualquier estructura social, entonces es que la gravedad pues no tiene escala. Vamos a detenernos aquí en algo que los discursos que protegen al agresor hacen sistemáticamente y que la antropología, por supuesto, de género ha documentado con pues bastante, incluso precisión, la desaparición simbólica de la víctima. Judith Butler, en su concepto de las vidas que no son lloradas, argumenta que las sociedades construyen jerarquías implícitas de quienes merecen ser reconocidos como víctimas reales, cuyo dolor cuenta, cuya experiencia tiene peso político y moral, y quienes quedan fuera de esa jerarquía, quienes el sistema no reconoce plenamente como sujetos de derecho, son sistemáticamente silenciados. Los menores de edad, especialmente aquellos que han sufrido pues abuso íntimo, han sido históricamente excluidos de esa jerarquía de maneras muy específicas. Se ha cuestionado su credibilidad. Es cuando, por ejemplo, un sacerdote que ahí anda circulando en el TikTok rojo, le preguntan acerca de lo que hizo con un niño, dice, es que el niño de 12 años me sedujo, yo soy hombre, me sedujo. Un betarrón de 60 años lo sedujo a un niño de 12 años. Está desplazando la culpa a el inocente. Aquí se está cuestionando la credibilidad del niño. Se ha relativizado su experiencia. Se ha argumentado que no comprende lo que ocurrió. Se ha priorizado la estabilidad del agresor, su familia, su trabajo, su reputación, sobre el daño de la víctima. Pero si lo acusan, imagínate qué va a pasar con su familia, con su trabajo. Pues lo hubiera pensado antes de ser agresor. La investigadora Judith Herman, en su obra seminal
sobre el trauma, documentó algo que la psicología y la antropología han confirmado pues repetidamente. El daño al abuso íntimo infantil no termina en el momento del acto, se extiende, se profundiza, se reactiva cada vez que la sociedad minimiza o niega o relativiza lo ocurrido. Pero no era para tanto, pues si ya pasó hace mucho tiempo, como decía Wendy Guevara, pues eso hace mucho tiempo, es chisme. Ustedes crean lo que tienen que creer, a pesar de tantos videos que han salido. Cada vez que un discurso público desplaza el foco hacia el agresor, las víctimas reciben un mensaje devastador. Tu dolor no es el que más importa aquí. Eso es neutralidad. Es una forma de violencia secundaria. Cuando ese desplazamiento ocurre en nombre de la ciencia o de discursos o en boca de alguno que se dice activista, pero que se ve que no les sabe, pero como para nada, porque no se documentan, les gusta ser activistas. Nada más porque sí, porque a lo mejor hay un beneficio económico, porque pues son famosos, etcétera. Pues no estoy diciendo de este personaje, sino de manera general, porque hay muchos ahí. La violencia secundaria es aún más brutal, porque viene disfrazada de sofisticación intelectual o de gente que sí sabe las cosas y que realmente pues a la mera hora no. La antropóloga Gail Rubin en sus estudios sobre la organización social de la sexualidad y el poder fue pues bastante clara en algo que toda la teoría de género seria debe sostener. No existe marco legítimo de derechos humanos que coloque los deseos del adulto por encima de la integridad física y psicológica del menor. Ninguno, ni le muevan. Ese es un límite absoluto, no negociable, que no admite gradaciones ni excepciones, argumentadas desde la compasión, no. Ahora, necesito que pongamos atención en el lenguaje, porque el lenguaje no es una decoración, es arquitectura del pensamiento, y ciertos usos del lenguaje construyen estructuras que normalizan lo inaceptable. Por ejemplo, las perdidas Wendy, que por medio del chiste porque se reían, normalizaron pues los actos que hacían con los jóvenes. El lingüista George Lakoff demostró en sus estudios sobre marcos cognitivos que las palabras que usamos para describir un problema determinan incluso las soluciones que podemos imaginar. Si enmarco el abuso íntimo infantil como un problema de salud pública del agresor, las soluciones que ese marco genera son terapéuticas individuales, centradas en el perpetrador. Si lo enmarca, como lo es, en una violación sistemática de los derechos de los menores, las soluciones que genera son protección, protección de justicia, de reparación de la víctima, etc. Los discursos que usan terminología clínica para describir la atracción íntima hacia menores, presentándola como una condición o porque están enfermos, no. Es comparable a otras condiciones de salud mental, están operando exactamente este desplazamiento del marco, No lo hace necesariamente con mala intención, por supuesto, pero el efecto es real, desplaza la conversación del daño causado al sufrimiento del causante. Hay además un problema específicamente grave con los discursos que proponen soluciones basadas en material de abuso existente. Invisibilizan que este material es la documentación de un crimen real. Cada imagen, cada video es la escena de un delito cometido contra un humano de carne y hueso, con nombre y apellido que sufrió. No es material abstracto, no es, es que ya está hecho, pues ya no hace daño a nadie, no. Es evidencia de un daño real, perpetrado contra una persona real, que sigue siendo víctima cada vez que ese material circula, independientemente de quién lo consume y con qué argumento. La investigadora Diana Russell, pionera en los estudios sobre no por y violencia íntima, documentó con evidencia empírica que el consumo de este tipo de material no funciona como sustituto del acto, funciona como escalada hacia él. Cada vez más van a querer más y más. La bibliografía criminológica sobre este punto es consistente y no tiene excepciones significativas que la contradigan, al contrario. Vamos a terminar este video, este pequeño análisis antropológico con algo, que me parece fundamentalmente que lo vamos a tener que decir. Existe una diferencia crucial entre el activismo que amplía derechos y el activismo que con su intención, sus buenas intenciones, construye marcos que erosionan la protección de los más vulnerables. Si eres activista o te dices activista, documéntate, no andes diciendo barrabasada y media. El activismo legítimo en su salud pública, en justicia restaurativa, en derechos humanos, tiene una brújula muy clara. Siempre, en todo momento, la protección de quien tiene menos poder es la prioridad absoluta. Cuando esa brújula falla, cuando el marco propuesto termina siendo más útil para el agresor que para la víctima, no estamos ante un activismo real, ¿no? Es de dulce. Con tantito que le caigan gotitas, se desarma. Estamos ante un error grave que, aunque venga de la buena intención, produce daño real,
de buenas intenciones está lleno el cielo. Bell Hooks, en su análisis de las políticas de solidaridad, fue muy clara. La solidaridad que nombra el poder no es solidaridad, es confusión. Cuando hablamos de poder es el poder del agresor, y la confusión en contextos donde hay víctimas reales con daños reales no es una postura neutral, es una postura que beneficia al más fuerte. La protección de los menores no es un tema donde la sofisticación intelectual o el activismo se mida por la capacidad de ver matices, ¿no? Es la posición del agresor. Se mide por la capacidad de mantener absolutamente claro quién es la víctima, cuáles son sus derechos, qué marcos legales, culturales, discursivos los protegen de manera efectiva. Se tiene que tener bastante claro. No hay ni para ningún otro lado que el agresor, que pobrecito. No, es un no rotundo. Y como aquí no opinamos, argumentamos, aquí están las fuentes. Saludos. Y como TikTok se está volviendo muy delicadito, tanto que ya me banearon el canal y me lo desmonetizaron, los veo por allá en el TikTok rojo, SofiMax9730, y en el Caralibro, Sofía Máximo Navarro. Allí estaré subiendo el contenido mucho más completo y muchísimo más emperrador, porque aquí andamos muy delicados. Saludos por allá, ya nos vemos.